Laudetur Jesus Christus. Queridos hermanos, hoy retomamos este hermosísimo tema que habíamos comenzado acerca de la restauración de la mano derecha que hace el Señor en nosotros con su encarnación, con su pasión, muerte y resurrección, a través del don inestimable del bautismo, del santo bautismo. Nuestro Señor, recuerden que vino al mundo para conducir al hombre hacia ese paraíso perdido, restaurado, según su primer estado. Venimos diciendo a través de varios videos que el estado actual en que se encuentra la humanidad no es como salió de las manos del Señor. No es el mismo. Hubo una caída, sabemos, pero fíjense que pocos meditamos como conviene en el significado de esta caída. Los monjes, los primeros habitantes del desierto, lo hacían frecuentísimamente y llegaron a captar toda la profundidad de lo que significa esa caída. Este estado actual nuestro no es como Dios quería al hombre desde el principio. Y por eso nuestro Señor, el Verbo encarnado, la palabra viviente, se hace hombre y va a la cruz justamente para saldar esa deuda, borrar esa deuda, cancelar el pecado original y todos nuestros pecados y abrirnos nuevamente las puertas del cielo, dándonos el poder de llegar a ser hijos de Dios. Los que no nacen de la carne, ni de la sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios, del Espíritu Santo. Volver a la rectitud primera, original, pero ahora más grande, habiendo mediado nuestro Señor. Esta restauración de esa mano derecha, de esa santidad original, es mucho más grande ahora, es más admirable que esa primera creación. Será plena con la resurrección, la nuestra, a imagen de la resurrección del Señor, nuestro modelo. Cuando tengamos todos el cuerpo espiritual, claro, luminoso, cuando se haya recuperado la sutileza, un cuerpo sutil que puede traspasar, la materia ya no le hace resistencia, ágil, transportarse a la velocidad del pensamiento, la impasibilidad nuevamente, la incapacidad absoluta para cualquier dolor porque ya no existe. Recuerden, todo eso es castigo del pecado, fruto de la caída. Y la incorporación a los coros angélicos. Eso que iba a recibir Adán de haber sido fiel a su primer estado, finalmente lo recibiremos, Dios mediante, por la infinita misericordia del Señor, todos aquellos que queramos seguir el camino exacto trazado por el Señor. Pero algo decimos mucho más admirable, que es fruto justamente de las meditaciones que la Santa Iglesia nos propone para este tiempo, cuando el Señor se va despidiendo de sus apóstoles, de sus discípulos, antes de la ascensión. Maravillosos textos, hermanos, que no nos cansaremos jamás de meditar, porque hacen alusión al gran don que el Señor nos alcanza. Porque, como dice tan hermosamente el cardenal Newman, John Henry Newman, en un sermón que se llama La inhabitación del Espíritu Santo, voy a leer algunos párrafos.
Dice, nuestro Señor, cuando entró una vez en este mundo, nunca se fue de él, permitiendo que las cosas siguieran como antes de su venida. El Señor hace las cosas perfectas, las corona, jamás las deja igual. Y sigue con nosotros, dice el cardenal Newman, no con meros dones, sino por la sustitución de su espíritu, tanto en la Iglesia como en las almas de los individuos cristianos. Y así nos trae citas de San Pablo, por ejemplo, que nos recuerda, vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Carta a los Romanos, capítulo 8. En la primera carta a los Corintios, ¿no sabéis acaso que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros? El mismo apóstol, nos dice el cardenal Newman, distingue claramente entre la inhabitación del Espíritu Santo y sus operaciones reales en nuestras almas, cuando dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Dice, es claro, un poquito más adelante, es claro que esta inhabitación del Espíritu Santo lleva al cristiano a un estado totalmente nuevo, maravilloso, dándole un lugar y un oficio que no tenía antes. No tenía antes, hermanos, porque esto hay que decirlo, tenemos que ser conscientes de los dones que hemos recibido al haber nacido después de la venida del Señor. Ningún justo del Antiguo Testamento, nadie ha tenido esta inhabitación del Espíritu Santo. Pero dirán algunos, pero hermanas, si leemos muchas veces que estaba lleno del Espíritu Santo, que es... Bueno, pero acá hay que hacer la distinción, como enseñan los padres y en este sermón el cardenal Newman, los dones, la acción del Espíritu Santo desde fuera, obrando en el alma, está lleno de los dones del Espíritu Santo, pero no de la persona. La persona del Espíritu Santo nos es dada por nuestro Señor Jesucristo, fruto maravilloso de su pasión y muerte. Por eso es que debemos sopesar con toda diligencia y con todo amor estas palabras del Señor cuando nos habla de que Él nos enviará el Espíritu para que viva siempre con nosotros, que more en nosotros, el Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis. Hermanos, hemos sido hechos templos vivientes. El Espíritu Santo habita en nosotros y quiere, por el mismo dinamismo de la gracia, desplegarse y conducirnos hacia esa santidad primera. Y eso debe hacerse a lo largo de esta vida. No hay un después en donde esto se realice, es ahora. Fíjense, esta regeneración del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, antes de la venida de Cristo, ni siquiera los profetas y hombres justos poseyeron. Lo remarca cardenal Newman. Y esto sí es el regalo que todos los cristianos podemos poseer, podemos gozar en la medida en que dejemos cada vez más esta vida natural para dejar paso a esa vida sobrenatural plena. Esto es el gran don del Señor. Esa es la restauración de la mano derecha, plenamente. Esa inhabitación del Espíritu Santo
en nosotros. Pidamos al Señor, pidamos a Nuestra Señora, ella que fue el templo viviente, la esposa fiel del Espíritu Santo, que nos enseñe a darle sitio, a que vivamos realmente siendo templos vivos del Señor, piedras vivas de esa Jerusalén celeste, y nos vayamos preparando así para la venida del Señor en gloria y majestad. En esta vida, hermanos, es el momento para ir acostumbrándonos, entre comillas, a esa presencia divina, a tratar con la divinidad. Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, que inhabitan. Recuerden, donde está una persona están las otras dos. Seamos conscientes, roguemos, hagamos muchas veces durante el día esos actos conscientes de la presencia del Señor. Y estémonos con Él, a sus pies, siendo de esos 4.000 varones, tan hermoso esa imagen de la segunda multiplicación de los panes, 4.000 varones que estaban a los pies del Señor en pleno desierto, olvidados de todo y escuchándolo. Esos llegaron a la perfección cristiana. Que nos sea concedido a todos. Dios mediante seguiremos con otro aspecto de este tema, pero absolutamente importante. Es ahora el momento de esa familiaridad progresiva con la divinidad. Se tiene que dar ahora, hermanos, no un después. La plenitud vendrá después, pero debe comenzar ahora, en esta vida. Maránata, ven Señor Jesús. Dios los bendiga.